Hola, buenas noches. Mi nombre es Karen Fariña. Yo soy alumna de la carrera de Trabajo Social Online de la Universidad UNIAC. Y de acuerdo a la primera diapositiva, presentamos un anteproyecto de investigación que lleva por título Delincuencia Infanto-Juvenil en la ciudad de Temuco, ya de acuerdo al trabajo integrador, unidad número 4 del curso de Introducción a la Investigación. Bueno, primero que nada, el anteproyecto es más bien una planificación que se realiza, ¿cierto?, para obtener un trabajo final, de acuerdo, ¿cierto?, a pasar por la aprobación, ya sea de una comisión o de algún trabajo en específico que te encomendaron o simplemente, ¿cierto?, para trabajar de forma personal, de acuerdo a las inquietudes que te manifiesten las diferentes problemáticas de la sociedad. ¿Ya? En este caso, ¿cierto? El anteproyecto del problema de investigación em, trata de realizarse una investigación dentro del radio urbano de la ciudad de Temuco, en la 9ª región, estableciendo cierto contacto directo con menores, preferentemente de un sector infanto-juvenil, que hayan cometido delitos de los cuales hayan sufrido una condena o no. Del anteproyecto, ¿cierto? Define entonces el tema, el método y el marco teórico con el que se va a intervenir. El tema, ¿cierto? Como se nombró anteriormente, es la delincuencia infanto-juvenil en la región de la Araucanía, específicamente la ciudad de Temuco. Ciertamente los sectores más vulnerables de esta ciudad, que vendría siendo el sector de Lanín, Santa Elena, Ayacará, Santa Rosa, Nuevo Amanecer, Coihueco y Padre Las Casas, que tienen límites también rurales. Dentro de los métodos que vamos a aplicar, de que se aplicarían, ¿cierto? También están las encuestas que se realizan a gran grupo de personas, ¿cierto? Tanto adultos como menores, dentro de estos sectores más vulnerables, ¿cierto? También las entrevistas personales con el menor de edad, ¿cierto? Que, que podemos establecer como objeto de estudio en estos sectores. La entrevista con el grupo familiar del menor, que también es muy importante para conocer, ¿cierto?, su dinámica familiar y también con la comunidad, ¿por qué no? Conocer su entorno, ¿cierto?, cómo viven ellos. Y por supuesto bajo la observación participante de todos los detalles que podamos rescatar de todas estas intervenciones. Bueno, como objetivo general, podemos decir que la gravedad del tema planteado, ¿cierto? La delincuencia infanto-juvenil es la que nos conduce en este caso y que nos brindó el interés para investigar. ¿Para qué, cierto? Para determinar cuáles son las condiciones o las circunstancias que llevan a un menor de edad a cometer un hecho ilícito, que muchas veces puede ser, cierto, por una familia mal constituida, no contar con un sustento económico sólido, cierto, o más bien contar o no contar con una buena educación. Dentro de los objetivos específicos, la entrevista, las diferentes entrevistas, cierto, por ejemplo, con los menores o un número determinado de personas, menores de 18 años, que hayan estado, ¿cierto?, procesados o cuenten con alguna medida de protección precautoria. También está la entrevista con un número determinado de personas menores de 18 años que no hayan caído en actos ilícitos. Es importante también conocer su visión. Y por supuesto la entrevista con el grupo familiar, principalmente con la madre o el padre o un cuidador personal que esté a cargo de este menor de edad. De acuerdo a este anteproyecto, pueden haber variables cuantitativas y variables cualitativas. De las variables cuantitativas podemos destacar el número de miembros que hay en el grupo familiar, ¿cierto? Y también destacando interesmente a los menores de edad en el grupo familiar, menores de edad dentro de la población infanto-juvenil, ¿cierto?
Y una de las variables cualitativas vendría siendo el género, ¿cierto? Segmentando entre femenino y masculino, y también las condiciones de la vivienda de estos menores. Bueno, de acuerdo a la hipótesis, se estipula que los menores de edad inciden en el delito, ¿cierto? Por tres grandes variables que se mencionaron anteriormente, pero que nos gustaría destacar nuevamente, que son, por ejemplo, tener un bajo nivel educacional, hogares mal constituidos, ¿cierto? Donde a lo mejor solamente cuentan con un padre, una madre, o solo con la madre, perdón, o, o más bien, no sé si se hacen cargo de los de hermanos menores que ellos. Ahí hay que ver un poco bien cómo se construye este hogar, entre comillas, donde él vive, donde se educa, donde sobrevive. ¿Ya? Y también se destaca el bajo nivel socioeconómico. Muchas veces, ¿cierto? Estos menores de edad caen en estos actos ilícitos porque no cuentan con un sustento económico sólido que los permita, ¿cierto? Tender y una visión a una buena educación, o eso más que nada. Y de acuerdo a las conclusiones, ¿cierto? Puedo citar Izquierdo, donde podemos decir que la delincuencia es una situación asocial de la conducta humana, en el fondo, una ruptura de la posibilidad normal de la relación interpersonal. El delincuente no nace, el delincuente es un producto del genotipo humano que se ha maleado por un ambientosis familiar y social. Es por ello que el anteproyecto presentado, cuando ya esté cierto finalmente tratado y definido, que irá principalmente en la ayuda para solidificar el desarrollo humano, siendo un puente de intervención, sobre todo con nuestros menores de edad, con nuestros adolescentes, nuestra juventud. Esto ha sido mi presentación, espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.